Cuando lo tengan, me dicen por favor con un amén y así damos para empezar a leer todos juntos. Éxodo 21. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, Señor, hoy me entrego a ti, Padre. Señor, toma control de mi mente, de mi corazón, de mi vida, Padre, en este momento, Padre bendito. Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en mí, Señor, tomando control de mi boca, Señor, de mis palabras, Señor, que déjame ser solamente el eco de tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue y penetre en el corazón de todos los que estamos hoy aquí presentes, Padre bendito. Padre, te lo imploro, Señor, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Pues como ven, este versículo donde dice que Dios habló estas palabras diciendo, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por eso es que hoy, pues podemos ponerle este mensajes, dejemos Egipto en el pasado. Como decía hace un momento, el año pasado ya quedó atrás. Hoy vamos a emprender todos juntos. Pero cuando Dios aquí nos habla que dice, yo soy Jehová tu Dios. Hermanos, cuando tú y yo andábamos en el mundo, nosotros andábamos, pues ya saben cómo andábamos, ¿verdad? En el mundo, ¿qué podíamos hacer? Pero sabes que Dios, Él tenía a alguien preparado que fue y te compartió la palabra de una o de otra manera. Quizás tú y yo nos pusimos rebeldes, no queríamos escuchar el mensaje, no queríamos atender al llamado y quizás nos llevamos alguno largo tiempo, algunos quizás más pronto. Y tenemos un gran ejemplo como lo fue Moisés, y pues habla específicamente de Egipto. Dice, sabemos que Dios fue quien preparó a Moisés, pero Dios, hermanos, se tardó 40 años para poder transformar a Moisés, para poder prepararlo, para poderle dar esa habilidad y que él entendiera quién era Dios en verdad. 40 años. No fue de la noche a la mañana que simplemente Dios lo sacó de Egipto y le dijo, ok, ya mañana te me regresas y sacas a mi pueblo de Egipto. De la manera como Dios sacó a Moisés de Egipto, quizás nosotros también podemos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que costar la vida de un ser humano? Los propósitos de Dios, hermanos, nosotros solamente debemos de entender, mirarlos, entenderlos, y son sus propósitos. Una vez escuché a una persona que me dijo, hermano, dice, ¿tú en verdad quieres hacer reír a Dios? Dice, ¿quieres causarle risa? Le digo, ¿cómo? Dice, cuéntale tus propósitos.
Dice, Él conoce tus propósitos desde antes que tú nacieras. Son los propósitos de Dios, hermanos, que tiene en cada uno de nosotros. Cuando los tenemos enfrente, cuando Moisés se enfrentó a esta situación que le quita la vida a esta persona, mira, quizás si Dios le hubiera hablado a Moisés en ese instante, antes de que matara a esta persona, y le dice, Moisés, salte de ahí. ¿Qué crees que hubiera hecho Moisés? Sabiendo que en el lugar que él vivía, los privilegios que él tenía, él podía decirle a cualquiera lo que él quería. Tenía los mejores caballos, los mejores carros, y pues es de entenderse que nadie va a dejar eso, hermanos. Tan simple como que alguien nos dijera a nosotros, tu comodidad en la que estás ahorita, déjala y vete de misionero con el hermano, ¿cómo se llama el que está en Nicaragua? Con Ricky. Vete a vivir al basurero. Deja todo lo que tienes, tus carros, tu casa. Hermanos, ninguno de nosotros saldría corriendo con una risa colgate y diciendo, yo me voy a vivir al basurero con el hermano. Pero déjame decirte una cosa, si Dios trajo a ese misionero aquí, hay un propósito. Y si Dios llega a necesitar a uno de esta iglesia allá, nosotros no sabemos, pero quizás Dios sí va a mover algo, Él va a hacer algo y nos puede mandar a vivir a ese basurero. ¿Qué crees que pensaba Moisés cuando sale de Egipto, cuando sale de todas esas comodidades, empieza a caminar por este desierto? Hermanos, los desiertos por las noches es una de las cosas más frías, de los lugares más fríos que tú puedas haber experimentado. Pero de día es uno de los lugares más calientes que también tú puedas ver experimentado. Con sed, con hambre y con algo que él tampoco sabía a dónde iba después de tenerlo todo. El propósito, hermanos, que Dios a nosotros nos sacó de las tinieblas del mundo, también hay un propósito para ti y hay un propósito para mí. Y el propósito que nos trajo Dios a su palabra, a sus pies, es grande. Y quizás tú dirás, tan grande como el de Moisés. Imagínate, si tú le compartes la palabra de Dios a una persona que anda en el mundo y esa persona acepta a Cristo en su corazón, ¿qué crees que pasa en el cielo? La Biblia dice que hay fiesta, los ángeles se regocijan. Una persona nada más. Y quizás tú no lo veas tan esa magnitud, pero que el propósito de Dios sea traerte aquí y que porque tú estás creciendo espiritualmente provoques fiesta en el cielo, no es un propósito grande. Claro que es un propósito grande. De muchas maneras nos puede hablar Dios. De varias maneras. Pero poco a poco nosotros, así como Moisés iba entendiendo el propósito por el que Dios lo sacó de Egipto, especialmente para eso, para emprender un éxodo por el desierto, es similar al propósito que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia tiene un
un ejemplo muy grande. Está en Hechos 26. ¿Alguien quiere leer Hechos 26, 18? Lo tienen, hermanos. Hechos 26, 18. Amén. Si te fijas cómo Dios le habla a Pablo aquí, pero unos versículos antes, Pablo, ¿a quién creen que andaba persiguiendo? ¿Qué era lo que hacía Pablo? ¿De qué se regocijaba? ¿Qué era lo que le causaba a él gozo, alegría? ¿De qué era partícipe él? Él participaba y él se gozaba, hermanos, de ver cómo a sus discípulos los golpeaban, cómo los maltrataban. Como él era romano, él tenía acceso a todo. De la misma manera como tú y yo éramos allá en el mundo. Yo no sé cómo fuiste tú, pero quizás alguna vez que te compartieron la palabra de Dios te reías, te burlabas, de la misma manera como lo hacía Pablo. Pero hoy el propósito que Dios nos está trayendo aquí, dice, es para que les abras sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Así como Pablo era usado por Satanás, nosotros a veces no nos dábamos cuenta de la manera también como éramos usados, de la manera como Satanás nos manejaba, nos dirigía. Y con toda razón, porque la venda que teníamos en los ojos no nos dejaba ver. El corazón de nosotros espiritualmente estaba muerto. No podíamos escuchar su voz. Pero alguien llegó a quitarnos la venda. En ese momento, cuando el Espíritu Santo entró en tu corazón y fuiste sellado por Él, ahora estas palabras, hermanos, son tan entendibles y te gozas, te regocijas cuando las oyes ahora. Ahora sabemos de que el propósito de Dios para nosotros, el ir caminando, el ir entrando al desierto, hay un propósito. En Éxodos 13:20 dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. En cuanto tú y yo, hermanos, venimos entrando al desierto, si nosotros ya estamos entrando este año, ya llevamos 3 días. Aquí dice que ellos partieron de Sucot, dice, a la entrada del desierto. Esto quiere decir que Egipto ya lo estaban dejando atrás. A Egipto estaba siendo parte de su pasado. Ahora ellos iban entrando ya. El año que pasó, hermanos, ya pertenece al pasado. Hoy
estamos dando un nuevo inicio. Pero a pesar de que vamos a llegar a pruebas, luchas y tempestades, te voy a leer lo que dice. El 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No tengas miedo. Y si te da miedo, acuérdate que Él va delante de ti. Si tú piensas regresar, acuérdate que Faraón viene atrás de ti y no viene solo. La nube y la columna de fuego van con nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, no nos abandona, hermanos. En el versículo 22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, la Biblia nos lo confirma. Cada vez que nosotros tenemos una duda, una pregunta, aquí en la palabra de Dios es donde tenemos la respuesta, sea cual sea, sin importar el problema, la situación, la prueba, la lucha, no importa qué. Dios aquí nos dejó escrito todo lo que íbamos a necesitar, lo que necesitamos y lo que necesitaremos. Juan en su libro dice que aún hubieron muchas cosas maravillosas, pero dice no se escribieron. Y si no se escribieron, hermanos, es porque no las necesitamos. Lo que tú y yo necesitamos, con esto basta. No necesitamos más. Otra de las pruebas que Dios nos deja aquí en su palabra está en Isaías 43. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas son una de las cosas, hermanos, de las que vamos a enfrentar hoy en esta nueva etapa, entrando en el desierto, entrando en esta nueva camino que vamos. Y quizás algunos ya lo experimentamos, pero dice Jehová, creador tuyo. Y fíjate cómo le dice, oh Jacob. Dice, y formador tuyo, oh Israel. Todos sabemos de que cuando él nació, su nombre pues fue Jacob, pero Dios después le cambió el nombre y le puso Israel. Pero le dice que no importa por dónde pase, Él va a estar contigo. Y entonces la pregunta aquí sería, en el pasado, ¿por qué pasé yo? Pasé por tribulación, te lastimaron. Apunté unas aquí que dice,
te humillaron, te maltrataron, te abandonaron. ¿Por cuál de estas pasaste tú? No lo sé, pero cada uno de nosotros sabemos por lo que pasamos. Pero hoy Dios te dice, no temas. A Jacob le dice, tú eres Jacob, pero también le dice Israel. Para Dios, desde que nos sacó de Egipto, entiendas el mundo, tú sigues siendo esa persona, el nombre que has usado desde que tú naciste. Pero también Dios te tiene un nombre nuevo. Ahora Él te dice, hijito. Pero ¿por qué a Jacob lo sigue nombrando por Jacob y a veces por Israel? A veces Dios nos sigue llamando por nuestro nombre, hermanos, porque está trabajando contigo y está trabajando conmigo. De muchas maneras, de muchas maneras. Está haciendo una transformación de ese nombre al nuevo nombre. De ese nombre que todos te conocen por el nombre que Él nos dice, hijitos míos. Hay una transformación tan grande, tan maravillosa. Y cualquiera que haya sido por lo que tú pasaste en el pasado, lo voy a leer otra vez, te lastimaron, te humillaron, te maltrataron, te abandonaron. La Biblia te tiene una respuesta para eso también. Y está específicamente en el hijo de Jacob. Y coincide con que era el hijo el que amaba más. Así lo dice la Biblia, que este hijo él era el que amaba más. Se llamaba José. Un día nada más porque lo manda a ver allá con sus hermanos. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Imagínate que un hermano tuyo te aviente un pozo, te venda como esclavo. No es fácil, ¿verdad? Tú quizás dirás, pero yo fui abandonado. A él también lo abandonaron. Pero a mí me humillaron. A él también lo humillaron. Me despreciaron. A él también lo despreciaron. Pero hoy Dios tiene un mensaje. Hoy Dios te tiene una respuesta. Si es que tú pasaste por eso. Con el paso del tiempo, sus hermanos empiezan a tener hambre. Se escasea la comida. Y su mismo papá, Jacob, los manda a comprar comida. Cuando ellos llegan, ¿qué creen que dijo José? Mis hermanos. Pero ellos no lo conocían. José sí los conocía. Y José tenía en su mente perfectamente lo que habían hecho con él. Yo me lo imagino a José mirándolos de frente diciendo, este fue el que me aventó al pozo. Y quizás aquel fue el que me vendió. Este fue el que me maltrataba más. Y quizás a lo mejor él sí lo pensó de esa manera. Pero ¿cuál fue su reacción de él? Lo primero que les dice, ¿mi papá vive? Entonces ahora la reacción sería de sus hermanos. ¿Cómo que tu papá? ¿Quién eres tú? Dice, pues yo soy José. Dice,
al que ustedes vendieron. Dice, aún vive mi papá. Te abandonaron, te lastimaron, te ofendieron. Hoy Dios te dice, dale gracias a Dios, porque eso solamente es el principio de un propósito que Dios tiene para ti. José pasó tiempo para que él pudiera ver el propósito, porque él le dice a sus hermanos, para eso me mandó Dios. Él jamás les dijo, por culpa de ustedes. Él entendió el propósito de Dios. Dice, para eso me mandó Dios aquí, porque Dios sabía lo que vendría. Si tú sufriste, si tú batallaste por lo que haya sido, espera la respuesta en Dios. Así como le estaba diciendo a Jacob, dice, yo soy creador tuyo y formador tuyo. Que tu fe no te falte, que tu fe no desmaye. A veces cuando nosotros nos enfocamos más en el problema por el que pasamos por el desierto y nuestra fe flaquea, nuestra fe se debilita, ¿qué crees que le estamos diciendo a Satanás? ¿Qué crees que Satanás está mirando? La oportunidad. Aquí está la oportunidad. Y te empieza a acorralar. Te empieza a meter en la mente solamente. Y te trae a la mente los problemas por los que pasaste. Donde diciéndote, ya hasta aquí llegaste. Tú ya no das más. Tu meta hasta aquí llegó. Fíjese lo que dice en Éxodo 14:3. Dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Cuando pasas por estas pruebas, hermanos, cuando pasamos por estas luchas, cuando pasamos por estas sequías, es porque Dios así lo quiso. Ese es el propósito de Dios, porque cuando tú te levantas espiritualmente, cuando tú te levantas fuerte, dices, Jehová es mi pastor. Allí es donde dice Dios, Él dice, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Cuando nos levantamos de esas luchas, cuando nos levantamos de esas pruebas y nuestra fe se fortalece, ahí es donde Dios se glorifica, porque Satanás y sus ángeles no pudieron hacer nada. Satanás y sus ángeles solamente quisieron atacarte en tu debilidad, en un poco de falta de fe. Pero si Dios está contra nosotros, no hay quien pueda, hermanos. No hay. Es como nos levantamos más fuertes. Una vez escuchaba a un pastor que decía, de rodillas somos más altos y más fuertes. Porque en esas situaciones que nosotros estamos pasando,
doblamos rodilla, reconocemos que Él es nuestro Creador, que Él va delante de nosotros, que Él es quien nos cuida, que Él es quien nos protege, que Él no nos abandona, Dios se glorifica ahí. Y es donde Satanás sale derrotado. Satanás y sus demonios pues salen avergonzados. El problema, hermanos, es de que el año pasado, por todo lo que pasamos, si tú estás aquí, es porque te levantaste de las pruebas. Si tú estás aquí, fue porque tu fe ha estado siempre, has estado confiando en que Dios no te ha abandonado. El problema es que hay unos que, aunque había propósitos en ellos, cayeron y ya no se levantaron. Hay unos que Faraón sí los alcanzó. Y estos hermanos que no pudieron levantarse, hay una historia que a mí me encanta mucho leerla, porque eso me trae fortaleza. Está en el libro de Jueces. Y es un personaje muy conocido tanto por los niños como todos. Su nombre fue Sansón. Dios tenía un propósito grande también en él. Grande. Le dio una fuerza tan grande también. Pero su mirada no estaba fija en Dios. Este hombre que fue un milagro, porque su mamá no podía tener hijos. Y Dios le dijo, yo lo voy a traer porque tengo un propósito con él. Así de la misma manera como aquellos que hoy ya no nos acompañan en este desierto que tenemos enfrente. Dios estaba con ellos al igual que Sansón. Pero Sansón, por poner la mirada, por poner su enfoque en otras cosas que no era Dios, se fue debilitando hasta que cayó en las garras del enemigo. Aquellas fuerzas que Dios había puesto en él se desvanecieron. Y Sansón, hermanos, antes de que Dios le quitara las fuerzas, Sansón daba miedo. Sansón daba temor, al igual que los que ya no están con nosotros. Para el mundo, cuando ellos predicaban la palabra, los demonios huían. Cuando los demonios miraban el poder que había en ellos, todos temblaban. Pero cuando Sansón pierde esa fuerza, cuando Sansón se debilita por el pecado, todo se convierte en lo contrario, hermanos. Sansón da risa. Ahora Sansón es juguete del enemigo. Aquella fuerza, aquel temor que le tenían, se convirtió en risa y en burla. Pero la Biblia también dice que aquellos que sean tibios los vomitará.
Y lo que me llama mucho la atención en esto es de que dice, es mejor. Y ahí en esa palabra donde dice, es mejor, si nos enfocamos en esa palabra donde dice, es mejor que seas frío o que seas caliente. ¿Sabes que el decir es mejor es porque alguien que está frío o algo que está frío, tú lo puedes calentar? Y algo que está caliente, tú lo puedes enfriar. Pero lo tibio es neutral, está jugando con los dos lados. Quizás algunos de los hermanos que se enfriaron que ya no están. Por eso dice la palabra, es mejor. Porque si ya se enfriaron, hermanos, se pueden volver a calentar. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, nosotros los que estamos aquí, porque también nos podemos enfriar. ¿Y qué más ejemplo como lo de Sansón? Yo no creo que ninguno de nosotros quiera hacer burla y quiera hacer risa. Después de saber lo que Dios ha puesto en ti, después de saber de que Dios te dice, hijito, ese es el nombre por el que nos conoce ahora. Por eso es que nosotros debemos estar conscientemente, hermanos, conscientemente en la palabra de Dios. Y hay una cosa de lo que a veces sí yo no entiendo y me cuesta trabajo entender. ¿Cómo es que hay unos hermanos que solamente se nutren de la palabra de Dios el domingo? Nada más. La verdad es duro de entender, porque aunque lo hagamos a diario estemos escudriñando su palabra, hermanos, aún así a veces nos cuesta. A veces nuestra fe se debilita. Pero venir solamente los domingos. Es que ahí es donde cabe esa pregunta tan grande. ¿Cómo le hacen estos hermanos? ¿Cómo es de que cuando el pastor nos predica el domingo, nos da una palabra, nos comparte la mente de Dios, lo que Él tiene para nosotros, cómo es que les aguanta desde ese domingo hasta el otro domingo? Hay muchas preguntas. ¿Qué es lo que hacen? Y quizás algunos dirán, no voy el martes, no voy el viernes, pero yo leo la palabra de Dios. Y qué bueno. Si en verdad hay alguna dificultad que tú puedas estar aquí esos días y tú lees la palabra de Dios en tu casa, qué bueno. Pero si puedes y no vienes por la razón que cada uno de nosotros sabemos por qué no vinimos, estamos corriendo un peligro tan grande, hermanos, pero tan grande. Y se los voy a leer. Está en Lucas 22, 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué cree que estaba pensando Pedro?
mirando directamente a los ojos de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice: Satanás pidió permiso para zarandearte. ¿Qué es lo primero que se le viene a usted a la mente en este instante? Si Dios le dice: Satanás pidió permiso porque en este desierto que vamos a cruzar, al Egipto que acabas de dejar atrás, lo que tú pasaste el año pasado, ahora donde tú vas a pasar, Satanás te va a zarandear. Imagínese a Pedro. Yo me imagino que le habrá dicho: Señor, ¿y qué le dijiste? Pues Dios le dijo: sí, le di permiso. Todos sabemos que Satanás no hace nada por su propia cuenta. Él primero le pide permiso a Dios. Pero si Dios ya tiene un propósito en cada vida de nosotros, déjame decirte que así como Dios usó al faraón para glorificarse, abrir el mar y derribarlos ahí, Dios puede usar también a Satanás para darnos una zarandeada. Pero dice que tu fe no falte. Debemos de tener fe, hermanos. Me da mucho gusto a mí cuando leo estos versículos, de que a pesar de que Satanás le dio una buena zarandeada a Pedro y de negar a nuestro Señor Jesucristo frente a él en su cara, él se supo levantar. A él le dolió tanto, que lloró tanto haberle fallado a nuestro Señor Jesucristo en ese instante. Pero ¿sabes qué es lo que más duele? Aquellos que ya se fueron, aquellos que desertaron y prefirieron la muerte, como Judas. No soportaron la travesía por el desierto. Extrañaron tanto los pepinos, las cebollas, que prefirieron regresarse a Egipto. Y se les olvidó que si ponemos la mirada en el horizonte, vamos a llegar a una ciudad donde fluye leche y miel. Yo solamente quiero decirles, hermanos, de que no importa por lo que hayas pasado, no importa por lo que vayas a pasar, mucho menos importa por lo que estés pasando. Él va con nosotros. Él nos toma de la mano. A veces cuando caemos a lo más bajo, Él nos abraza y te dice: hijito mío, aquí estoy. Lo único que debemos de hacer es tener fe. Tengamos fe, hermanos. Él nunca nos abandona. Y quiero terminar con el versículo que empezamos, de Éxodo 21. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La razón por la que vuelvo a leer el versículo que leímos, es porque Dios quiere dejarnos en claro, hermanos, que Él fue el que nos sacó.
Nadie de nosotros podía salir por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas. Y lo que acabamos de leer ahorita, hermanos, es de que Él nos sacó, pero no nos deja solos. Él va con nosotros. Yo solamente quiero animarles que no desmayen, sin importar la prueba, no desmayen por lo que estemos pasando. Él va con nosotros. Cuando ya no puedas caminar, clama a Él y Él te cargará en sus brazos. Dios les bendiga, hermanos, y este es el mensaje, esta es la palabra que Dios trajo para nosotros hoy en el servicio de varones. Y mi deseo, hermanos, de todo corazón es de que nos tomemos de la mano juntos todos. Por si hay alguno que quiere desmayar, todos juntos levantarlo y todos juntos caminar juntos bajo esa nube, y por las noches seguir esa columna de lumbre que va delante de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Le dejo el micrófono, pastor.